Bueno, vamos a ir comenzando este webinar. Gracias a todos por participar. En esta sesión vamos a ver los modos de autenticación que tenemos directamente en Ingenious. Vamos a hablar específicamente de los modos Enterprise y lo que podríamos hacer utilizando este modo, ¿vale? Esto es un poco el resumen de lo que vamos a estar viendo. Vamos a hablar de lo que es la autenticación Enterprise, métodos disponibles, beneficios que tenemos con este tipo de autenticación, integración con otros servicios. Vamos a hablar de Active Directory también sobre la autenticación de cuentas con Office 365 y su integración. Vamos a ver algunas consideraciones que tenemos ahí. Vamos a hacer unas demos también y vamos a dejar también las preguntas habilitadas, ¿vale? Tenéis el chat por cualquier duda que tengáis dentro de esta demo y voy a esperar hasta el final para ir respondiéndolas, ¿vale? He pegado también en el chat algunos links interesantes sobre cuentas que tenemos en LinkedIn, sobre catálogos de productos y demás información útil, así que lo tenéis en el chat. Y sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Si por alguna razón no se me escucha o se me corta el audio, me lo vais diciendo que yo voy leyendo. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es el tipo de autenticación Enterprise que tenemos en Ingenious, el soporte, ¿sí? La autenticación del tipo Enterprise va a ser un método de seguridad que va a permitir el acceso a la red mediante credenciales de usuario, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a utilizar llaves precompartidas para configurar o el acceso a la red inalámbrica a través de PSK, ¿vale? Que es únicamente definir una contraseña y el usuario accede, ¿sí? Pero también tenemos otros métodos disponibles más avanzados que es el tipo de Enterprise. Este tipo de autenticación utiliza protocolos de seguridad mucho más avanzados, ¿sí? Que únicamente la llave PSK, ¿sí? Por ejemplo, EAP. EAP es parte de los protocolos de seguridad, ¿sí? Avanzados que tenemos con Enterprise, ¿sí? EAP lo que va a permitir es no solo autenticar con usuario y contraseña, sino con tarjetas inteligentes o incluso con certificados. Así que es algo bastante seguro. Respecto a cuándo se utiliza este tipo de autenticación, se ve mucho en entornos empresariales, en entornos educativos también, en gubernamentales, donde se requiere un alto nivel de seguridad, sobre todo sobre la red inalámbrica. ¿Vale? Así que siempre vamos a ver este tipo de autenticación en empresas, donde también va a ser bastante útil en una empresa porque va a agrupar, por ejemplo, con un grupo de contenedores usuarios. ¿Vale? Luego hablaremos cuáles son los contenedores, pero vamos a poder validarnos con nuestros usuarios a una red inalámbrica y eso va a generar una mejor gestión de la red y también va a aumentar bastante la seguridad, ¿sí? Sobre todo porque tiene la opción de manejarse de forma centralizada. Esto quiere decir que vamos a tener usuarios y contraseñas y en caso de querer acceder, que alguien acceda a la red, vamos a poder utilizar el mismo usuario y contraseña. Si por alguna razón no quisiésemos que ese usuario acceda más, deshabilitamos, eliminamos el usuario y ya pierde los accesos. Así que es bastante útil para no tener que estar luego quizás cambiando contraseñas PSK, actualizarla, informarla. Esto se maneja con usuarios y contraseñas y políticas de seguridad mucho más específicas. Respecto a los métodos que soporta Ingenious, vamos a ver los métodos que son el método de Radius, ¿sí? A través de un servidor de Radius. Ingenious Cloud también es otro de los métodos que luego veremos cuál es. LDAP, Google LDAP, Active Directory y Azure. ¿Vale? Azure lo vamos a unir con cuentas de Office 365, pero Active Directory y Azure son uno de los métodos que utilizan muchas empresas para el login, junto con Google LDAP para quizás toda la parte educativa. ¿Qué vamos a obtener como beneficio utilizando este tipo de seguridad o este tipo de método? En principio, ya como comenté anteriormente, se va a validar con un usuario y una contraseña, lo cual ya una clave precompartida no la vamos a utilizar, incluso es mucho más segura, ¿sí?
Gestión centralizada de los usuarios y credenciales. Vamos a tener un repositorio donde vamos a tener usuarios y contraseñas, así que se van a validar con usuarios y contraseñas donde cada uno va a tener su propio usuario y su propia contraseña. Vamos a tener la posibilidad de personalizar el acceso a la red. ¿Sí? Enterprise lo que hace es que permite el acceso a la red según perfiles de usuarios. ¿Sí? Esto lo veremos un poco en la sección de Active Directory, pero es algo bastante interesante porque incluso no solo vamos a poder validar los usuarios, sino especificar un grupo de usuarios que únicamente se pueda validar a la red. Así que también es algo interesante. Y también tenemos la posibilidad de integrarlo con otros sistemas. Al tener el mismo usuario y contraseña, quizás se puede validar con otros sistemas, como pueden ser algunos sistemas de gestión de identidad, como IAM, aplicaciones, no sé si pueden existir sistemas de firewall, etcétera. Al tener ya un método de autenticación, lo vamos a poder integrar con muchos elementos de la red, ¿vale? Así que estos son algunos de los beneficios que vamos a encontrar en este tipo de autenticación. El primer método que vamos a ver es el de radios, ¿vale? Para esto es requisito tener un servidor de radios, ¿vale? El servidor de radios es un sistema de autenticación y autorización y accounting de usuarios remotos. Se utiliza generalmente para que se autentiquen usuarios a la red, una red sea cableada o inalámbrica, se puede conectar a una VPN también. Y cuando un usuario intenta conectarse, por ejemplo, a una red inalámbrica, lo que va a hacer es una consulta al servidor de radios. El servidor de radios lo que va a entregar es una respuesta si el usuario es válido para acceder a la red o no, ¿sí? Si es válido, lo va a dejar acceder y se va a poder conectar a una red inalámbrica en este caso, o si no, no le va a dar acceso. Así que siempre, bueno, para este método es requisito tener un radius, ¿sí? En este caso de forma local. Vamos a ver luego otro método donde tenemos un radius en la nube, pero en caso de contar con un radius de forma local, ya podríamos autorizar a usuarios a que se conecten a nuestra red inalámbrica. Respecto a opciones de radios, tenemos muchas opciones que son open source, o sea que son gratuitas, ¿vale? La más conocida es en un entorno de Linux el FreeRadius, ¿sí? FreeRadius es la versión open source, se utiliza solo por consola. Luego tenemos una opción que es de frontend, ¿sí? DaloRadius. DaloRadius es una versión gráfica, ¿sí? Con una gestión en la web, pero depende del FreeRadius. Pero también es gratuito. Y del lado Windows tenemos TechRadius, que también es otra versión que podemos utilizar para este tipo de validaciones. Así que para esto, sí o sí, vamos a necesitar un servidor de radios. Respecto a lo que es la configuración, si estamos hablando de la red inalámbrica, vamos a tener que seleccionar WPA2 Enterprise o WPA3 Enterprise, ¿vale? Cuando seleccionemos estas opciones, vamos a ver cómo se muestra en la pantalla todas las opciones disponibles que tenemos, ¿sí? Donde tenemos Nginx Cloud, Custom Radius, Google LDAP, My LDAP Server, Active Directory y Azure, ¿vale? Azure lo podríamos unir con cuentas de Office 365, porque siempre las cuentas de Office 365 van a depender de cuentas de Azure Active Directory, así que eso puede ser un Azure AD o Office 365. Así que estos son todos los modos de autenticación del tipo Enterprise que tenemos soporte en Nginx. Para el primer tipo de configuración que vamos a ver es con un servidor de radius local, ¿vale? Servidor de radius local va a tener que estar instalado, el access point va a tener que ver al servidor de radius y también tenemos la configuración de tener redundancia dentro de la configuración de Nginx. Esto quiere decir que si tuviésemos dos servidores de radius podríamos especificarlo, ¿sí? Para tener una redundancia. Así que el servidor de radius básicamente va a tener toda la información de los usuarios en su base de datos para permitir acceder a la red o no. Tenemos dos opciones. La primera habla de la información del servidor y luego tenemos otra opción que dice Accounting Server. El servidor de accounting siempre viene instalado con el Radius, que es un servidor donde va a mantener información de duraciones de las sesiones, cantidad de datos, tiempos de conexión, etcétera. Es más que nada para tener métricas. Si lo utilizamos para el caso, por ejemplo, de facturación, también se ve a través del sistema de accounting. Para una empresa, lo interesante de accounting va a ser tener, por ejemplo, tiempos de sesión, tipo de tráfico, cantidad de datos que fueron transferidos, etcétera. Así que, y también para manejar políticas.
para que se cumplan determinadas políticas. Así que siempre el servidor de accounting viene instalado con el radius y también habría que especificarlo en caso de ser necesario. Otra de las opciones que tenemos respecto al radius va a ser el servicio de Enginious Cloud Radius, ¿sí? Y está disponible y es útil para usuarios que no cuenten con un servidor de radius local o no os interese tener un radius local, ¿vale? Si esa es la idea, se puede utilizar un servidor de radius en la nube disponible, sí, y ofrecido por Enginious. Dentro de lo que es el plan básico, tenemos el soporte hasta 100 entradas de radius, ¿sí? Que esto quiere decir 100 entradas de usuarios o de vouchers para la organización. Y en el caso de los planes Pro, tenemos hasta 10.000 entradas en una organización. Así que esto es un servicio de radius, ¿sí? En la nube y gestionado por Enginious. Así que en este caso no es necesario instalar un servidor de radius local, ¿vale? Porque ya lo tenemos directamente en la nube. Vamos a ver una demo de estas dos opciones, ¿sí? Primero con un radius local y luego lo veremos con un radius en la nube. Así que para esto lo que vamos a hacer es ingresar directamente a nuestro cloud, ¿sí? Vamos a ingresar al cloud, que es Cloud Enginious ahí, donde vamos a tener todos nuestros equipos, ¿sí? Para hacerlo más práctico, yo ya tengo asociados, ¿sí? El gateway, un switch y un access point. Vamos a estar trabajando sobre las redes inalámbricas y vamos a ir configurando únicamente estos tipos de autenticación. Así que para esto lo primero que vamos a hacer es ir al access point y a la sección de SSID, donde vamos a configurar la red inalámbrica, ¿sí? Si hago un clic aquí en el dashboard y hago un clic en el access point, veo que tengo un modelo que es el SW220S como mi AP, así que, y está en verde, que significa que se está sincronizando con la nube. Así que, como veo que la AP está en condiciones correctas, voy a crear un nuevo SSID, ¿sí? Nombre, voy a asignar nombre radius, por ejemplo, al SSID, ¿vale? Voy a deshabilitar la interfaz de 6 GB. Y esta es la opción para configurar una llave del tipo PSK. Esta es una llave precompartida. Pero como estamos hablando de autenticaciones del tipo Enterprise, lo que vamos a seleccionar es esta opción. WPA2 Enterprise. Y vemos todas las opciones que tenemos disponibles. La opción que voy a utilizar ahora va a ser Custom Radius. Esto quiere decir que voy a autenticar con un usuario, ¿sí? Y contraseña de un radius local que tengo que tener en la red. ¿Qué es lo que me va a solicitar? La dirección IP del servidor de radius y el secreto compartido. Esto se crea dentro del servidor de radius, ¿sí? Dentro del servidor de radius se tiene que crear un cliente o varios clientes para que habiliten la consulta al servidor. Así que estos son los únicos datos que voy a necesitar. Y luego en el accounting server también va a ser la misma dirección IP, ¿sí? La única diferencia es que va por puertos distintos, ¿sí? Los puertos por defecto van a ser 18, 12 y 13, y también con un secreto compartido. Para hacer esta prueba, yo tengo instalado un servidor de radius local con Free Radius utilizando el frontend de Dalo Radius, ¿vale? Esto es gratuito, así que cualquiera puede instalarlo en un servidor de Linux y tener ya un servidor de radius con una base de datos de usuarios y contraseñas. Así que aquí está la configuración por defecto. Si vamos a la sección del Radius en Management, vamos a volver a loguearnos. Vamos a ir a Management. Y vamos a hacer un clic aquí en New User, ¿sí? Usuario nuevo. Nombre de usuario, voy a escribir Darío. Y la contraseña, vamos a definir una contraseña. Y vamos a hacer un clic en Apply, ¿vale? Aquí se aplica la configuración y esto quiere decir que de los radios dentro de lo que es el frontend, creó una nueva entrada de un usuario de radius, lo añadió a la base de datos, todo de forma automática. Si no, todo esto hay que hacerlo por archivos de configuración. Así que los radios es básicamente una gestión mucho más simple y gráfica para crear usuarios, ¿vale? Así que tengo un nuevo usuario creado, ¿sí? Aquí me dice total de usuarios 1, que es el que acabo de crear, ¿vale? Y aquí, como se puede ver, tengo una dirección IP interna, ¿sí? Que es el radius que está instalado de forma local. Así que lo que voy a hacer es copiar esta dirección IP
Voy a copiar esta IP y vamos a ir aquí. Voy a asignar esta dirección IP. El secreto precompartido está configurado y lo mismo lo voy a hacer aquí, ¿sí? 10, 100, 1, 221, también con radio. Voy a desactivar esto porque no lo voy a necesitar. Y finalmente, cuando esté esta configuración creada, lo que voy a hacer es aplicarla. No voy a hacer ninguna configuración adicional, lo voy a dejar por defecto. La idea de esta sesión va a ser ver los métodos de autenticación avanzados que tenemos. Así que aquí lo estoy haciendo a través de un servidor de Radius local, aplico los cambios y ya el SSID se va a configurar. Vale. Aquí dice el SSID Radius que está con un usuario local. Voy a crear otro nuevo SSID, pero esta vez voy a asignar el nombre de Radius Cloud. ¿Vale? Radius Cloud, voy a seleccionar la opción de Enterprise y voy a crear este servicio que dice Ingenious Cloud Radius. ¿Vale? Y finalmente aplico el cambio. Únicamente eso, ¿sí? Selecciono el tipo de autenticación Ingenious Cloud Radius. De esta forma tengo dos SSIDs, uno con un radius local y el segundo con un radius en la nube. ¿Vale? Dentro del radius local ya he creado un usuario que era Darío con una contraseña, pero aún no lo he creado dentro del cloud de Radius. Así que para crear usuarios en la nube, ¿sí? Utilizando el servicio de Radius, vamos a ir a esta opción que es la ruedita y donde dice Users. ¿Vale? Y en Users tenemos esta opción que dice Cloud Users, ¿sí? Usuarios en la nube. Voy a crear aquí un nuevo usuario. Aquí lo que me solicita es un mail, así que voy a escribir dario@test.com, por ejemplo, una contraseña y una descripción en caso de necesitarla. Voy a decir que este usuario únicamente va a ser útil con este SSID, que es el Radius Cloud. ¿Vale? Y aplico los cambios. Así que ya tengo creado un usuario local y también tengo creado un usuario de Radius en la nube. Así que tengo, si lo chequeamos nuevamente, vamos a ir a los SSIDs. Veo que tengo dos usuarios, dos SSIDs creados, ¿sí? Con diferentes usuarios. Cuando se apliquen los cambios, lo que va a suceder es que voy a poder ver estos dos SSIDs, ¿sí? Y voy a poder acceder según las necesidades, ¿sí? Uno va a ser a través de un usuario local, con el radius local, y el otro va a ser con un usuario, ¿sí? Directamente utilizando el servicio de Radius Cloud que nos ofrece Enginious. Así que esas son las opciones que tenemos. Voy a ir al Access Point y voy a hacer un clic aquí en Diag, ¿sí? De diagnóstico. Y voy a hacer clic donde dice Live Client, ¿sí? Que son los clientes que están en vivo ahora conectados al API. Veo que hay un usuario, ¿sí? Me acabo de conectar a través del servicio de Radius con el usuario Darío, que es el usuario que acabo de crear en el servidor de Radius. Así que de esta forma compruebo de que se está validando bien la cuenta, ¿vale? Está validando el usuario Darío, ¿sí? A través del Radius local. Voy a hacer lo mismo ahora y me voy a conectar al otro SSID, que era el de Cloud Radius, ¿sí? Era el Radius que va a utilizar el servicio directamente de Enginious, ¿vale? Así que esto lo vamos a quitar. Vamos a chequear nuevamente los SSIDs. Y el SSID que debería tener disponible es el que dice Radius Cloud, ¿vale? Radius Cloud, recordar que es a través del servicio, ¿sí? De Cloud Radius. Previo a conectarme a este servicio de Radius, tengo que crear directamente el usuario, ¿sí? Como lo hemos hecho anteriormente, porque si lo habilitamos al servicio pero no creamos el usuario, básicamente no nos vamos a poder loguear, ¿sí? También otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que va sobre una cuenta de correo, ¿sí? No va sobre un usuario en sí, sino que necesitamos especificar directamente una cuenta de correo. Así que de esta forma vamos a tener los dos servicios disponibles, ¿vale? Voy a loguearme con la cuenta que he creado, que era dario@test.com, si no me equivoco, y con una contraseña para chequearlo.
Y lo que voy a hacer es ir nuevamente a la opción de diagnóstico, ¿sí? Esto es fácil verlo porque si lo estamos chequeando desde el cliente, vamos a ver que el cliente se conecta. Pero para verlo directamente del AP, vamos a ir al Access Point, también chequear aquí en diagnóstico, y vamos a ver en los clientes en vivo quiénes están conectados. Y ahora estoy conectado con el usuario darío@test.com, ¿vale? Esto es utilizando el SSID Radius Cloud, ¿sí? Así que de esta forma hemos comprobado los dos servicios Enterprise. Uno utilizando un Radius local, el segundo utilizando un servicio de Radius en la nube, ¿sí? Con el usuario que tengo aquí. Si no contamos con un usuario local, con un Radius local y no es un requisito, quizás sea más simple utilizar el servicio de Enginios de Radius en la nube, ¿sí? Porque no hay que instalar ningún tipo de infraestructura y ya tenemos una base de datos, ¿sí? Segura en la nube. Así que también son opciones que tenemos disponibles. Vale, vamos a continuar. Otro tipo de autenticación que vamos a ver es la de Google LDAP, ¿sí? Google LDAP lo que va a hacer es permitir el acceso con cuentas del tipo Workspace, corporativas o educativas, ¿vale? Generalmente se utiliza mucho en entornos educativos, bueno, en empresas también, pero en entornos educativos lo veo mucho más que nada porque hay muchos servicios como por ejemplo servicios educativos que ofrece Google, como Classroom. Entonces, muchos centros educativos, universidades, colegios, utilizan cuentas de Google. ¿Vale? Tenemos esta opción disponible para autenticarnos, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar también del cloud. Otra de las opciones que también tenemos es MyLDAP, ¿sí? Si contamos con un servidor de LDAP, también tenemos la posibilidad de autenticarnos. Puede suceder en muchas empresas que no se utiliza un Active Directory para el login, sino algún servidor de LDAP. Así que en ese caso se puede también autenticar a través de este servicio, ¿sí? Lo único que hay que especificar es la dirección IP del servidor junto con los usuarios y contraseñas y el puerto, ¿vale? Así que es muy similar al servicio de radios, ¿vale? O sea, va a ser lo mismo que especificar una IP local dentro del servicio de radios. Previo a pasar a esta sección de Active Directory, vamos a verlo directamente desde aquí, ¿sí? Voy a añadir un nuevo SSID y aquí únicamente para mostrar voy a especificar un nombre, seleccionar Enterprise y en el caso de Google LDAP vamos a necesitar especificar una cuenta, ¿sí? Una contraseña y un certificado, ¿vale? Si hacemos un clic aquí o pasamos el mouse por encima de este signo de interrogación, vemos cuáles son los pasos que necesitamos hacer dentro de nuestra cuenta Workspace en Google, ¿sí? Básicamente lo que nos dice es que vayamos a la sección de aplicaciones, LDAP, siempre desde la consola de administración. Luego vamos a hacer clic sobre la lista de clientes, hacer un clic donde dice Authentication Card y otro clic donde dice generar un nuevo certificado. Se va a descargar un certificado que vamos a tener que cargarlo aquí, donde dice zip file upload, vamos a cargar el certificado y luego vamos a validar con el usuario y la contraseña, ¿sí? Con eso ya habilitamos para que los usuarios se puedan conectar a través de cuentas de Google. Así que también es otra opción y es bastante simple lo que es la configuración. Respecto a MyLDAP Server, que era la otra opción, si hacemos un clic en Add Server, nos va a solicitar la dirección IP del servidor de LDAP, el puerto por defecto siempre es 389, el usuario de administración y la contraseña. Con eso ya validamos también a través de un servidor de LDAP, ¿vale? Así que tenemos muchas opciones disponibles como para validar usuarios del tipo Enterprise y aumentar un poco la seguridad de nuestra red. Así que esas son dos opciones que también tenemos disponibles. Y vamos a ver las últimas dos opciones que tenemos, que son Active Directory y Azure, ¿vale? Que son las que más se utilizan más en entornos corporativos, ¿vale? Es común que muchas organizaciones realicen, ¿sí?, la validación de la red integrando Active Directory, ¿sí? Es una forma de centralizar los accesos y aplicar lo que es una seguridad un poco más alta que una llave precompartida. Enginious integra este tipo de validación, así que también tenemos el soporte para validar sobre Active Directory. ¿Cómo se implementa esta validación?
Bueno, por un lado vamos a necesitar un servidor de Active Directory en la red y vamos a necesitar hacer algunas configuraciones sobre los roles que tenga la Active Directory. ¿Sí? En este caso, lo que se requiere es que el rol de Active Directory Domain Services esté instalado. ¿Sí? Así que ese va a ser el primer paso. Si contamos con una Active Directory, que esté instalado este rol. Segundo requisito importante es que tiene que estar el servicio de SMB versión 1 activo. Así que esto se hace dentro de Features y también hay que añadir este servicio para que se pueda validar. Contar con una cuenta de administrador de dominio. Evidentemente vamos a necesitar usuarios usuarios de administrador del dominio para poder validarlo. Y también verificar que si contamos con algún firewall en la red no se estén bloqueando los puertos 88, 389 y 445. ¿Sí? Estos puertos deberían no estar bloqueándose entre la comunicación, entre la AP y el Active Directory. ¿Vale? Si contamos con esos pasos, ya estamos habilitados como para poder validarlo. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona este tipo de validación? Aquí tenemos algunos pasos que va a hacer el AP, ¿sí? Cuando tenga que validar con un Active Directory. En principio lo que va a hacer el AP va a ser buscar el controlador de dominio más cercano y almacenar la información de la configuración de Samba, así que luego veremos un poco qué es. El AP lo que va a hacer es solicitar un TGT al servidor de Kerberos, ¿sí? Que es el servidor de Active Directory, para poder unirse al dominio. ¿Sí? Para quienes estén familiarizados con Active Directory, siempre unimos al dominio quizás ordenadores, dispositivos. Bueno, el AP lo que va a hacer es unirse también a ese dominio, igual que lo hace un ordenador. Después de que el AP se una al dominio, el demonio de Samba OneBind, dentro del firmware del AP, va a estar listo para autenticar los usuarios. Esto quiere decir que el AP se va a unir al dominio y luego el demonio, el daemon, ¿sí? Para quienes tengan experiencia en Linux, son como servicios dentro de Linux, se va a empezar a ejecutar, que es el Samba Winebind, ¿sí? Que básicamente es el que va a servir para cuando alguien se tenga que autenticar por Active Directory, pueda enviar esa consulta directamente hacia el controlador de dominio. ¿Sí? El TGT es un componente, ¿sí? Que es parte de lo que es Active Directory, y básicamente es, como bien le indica el nombre, un ticket. ¿Sí? Es una especie de ticket que verifica al usuario y se lo emite para no tener que estar todo el tiempo validando el usuario la contraseña. O sea, lo que hace es darle un ticket, almacenar esa información de las credenciales y luego ese ticket el usuario puede utilizar para solicitar más tickets. ¿Vale? Son como especie de permisos, ¿sí? Para autenticar sobre recursos de la red. Entonces, básicamente este es el procedimiento que va a utilizar el AP cuando lo configuremos con una Active Directory. En principio se va a unir al dominio, va a solicitar este ticket, va a ejecutar el demonio de Samba dentro del AP y luego si alguien autentica a través de un usuario una contraseña Active Directory, el demonio de Samba lo que va a hacer es ejecutar la consulta hacia el Active Directory y el Active Directory va a chequear si el usuario es válido o no es válido. Tenemos también una pequeña captura de pantalla que lo podemos ver dentro de los logs del AP, donde vamos a ver que se renovó, por ejemplo, lo que es el TGT y se unió, ¿sí? De forma correcta al dominio utilizando el nombre de NetBIOS, en este caso SW220S. Esto es lo primero que sucede. Cuando configuramos la autenticación con Active Directory, lo primero que vamos a ver es que la AP se va a unir al dominio. Si tuviésemos algún problema aquí, vamos a tener que resolverlo, pero lo primero que deberíamos ver dentro de los logs es esto, que la AP se puede unir al dominio y que se puede generar el TGT. A partir de ese momento, cualquier usuario se puede validar, ¿sí? Dentro de lo que es el Active Directory. La opción va a ser, perdón, Active Directory, donde vamos a necesitar especificar la IP y el puerto, y también tenemos la opción de grupos de seguridad, ¿vale? Respecto a lo que es grupos de seguridad, aquí lo marca como opcional, si no es requisito configurarlo, pero esto nos da mucha flexibilidad la utilización de estos grupos, porque podríamos especificar que no se autentiquen únicamente los usuarios válidos del Active Directory, sino que se tengan que validar los usuarios válidos, pero que también pertenezcan a un grupo, ¿sí? Aquí en este ejemplo hay un grupo que se llama Wi-Fi, donde
para autenticarse a esta red inalámbrica no solo van a necesitar usuarios, sino que el usuario va a necesitar pertenecer a este grupo. Si no pertenece a este grupo, no va a poder validarse a la red inalámbrica. También es una muy buena forma de segmentar la red y también generar políticas, porque podríamos crear varios SSIDs que se validen con Active Directory y quizás otro SSID que se valide con Active Directory, pero que también pertenezca a su usuario a un grupo. Entonces, quizás por cuestiones de seguridad o políticas, se puede utilizar esta opción. ¿Sí? Está opcional, ¿sí? No es obligatorio utilizarla, pero dependiendo del administrador se puede utilizar o no. Vale, vamos a ver un poco sobre este tipo de validación sobre Active Directory. Así que para esto lo que vamos a ver es verlo directamente desde un controlador de dominio. ¿Vale? Voy a mostrar algunas opciones, ¿sí? Para quienes ya estén familiarizados, ya vamos a saber de qué estamos hablando. Pero aquí tengo un controlador de dominio, ¿vale? Active Directory. Si hago un clic aquí en añadir roles, lo que hay que chequear siempre es que el rol que aquí se marca, que dice Active Directory Domain Service, está instalado, ¿vale? Este es el primer requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Que dentro de Features esté activo esta opción, ¿sí? Vamos a buscarla aquí. SMB 1.0 Zip File Sharing Support Install. Esta opción también tiene que estar instalada para validarlo, ¿sí? Así que estos son los dos requisitos dentro de lo que es la configuración del controlador del dominio. ¿Qué necesitamos hacer finalmente? Si tenemos estas dos opciones activas, ya no tenemos algún problema con el firewall, no se está filtrando nada, finalmente lo que necesitamos son crear los usuarios. Así que esto básicamente es directamente crear los usuarios o utilizar los usuarios que tengamos en el directorio activo, ¿sí? Aquí tenemos toda la lista de usuarios. Bueno, aquí es crear un usuario y directamente asignarlo. Aquí tengo un grupo también, un grupo de seguridad, donde es lo que comentaba anteriormente. Se va a tener que validar si configuro el SSID de esta forma para los usuarios que estén activos dentro del directorio activo, pero que también pertenezcan a este grupo. Así que es opcional esto, pero bueno, es otra de las opciones que podemos ver. Si hago aquí un clic, veo que tengo la IP 10.100.1.229. ¿Vale? Así que esto es un poco lo que es la configuración dentro de lo que es el Active Directory. Es bastante simple. Para quienes estén familiarizados, va a ser bastante simple lo que es la configuración. Ahora lo vamos a ver directamente desde el cloud, ¿vale? Vamos a ver en el cloud, lo tenemos aquí. Voy a volver aquí, y aquí ya tengo creado un SSID con el directorio activo, ¿vale? Si hago un clic aquí en directorio activo, voy a ver que tengo ya un host, ¿sí? Con una dirección IP y con un usuario de administración. Y aquí dentro de los grupos, no tengo ningún grupo creado, pero podría crearlo opcionalmente, ¿vale? Cuando ya tengo esto configurado, significa que ya puedo validar con Active Directory, ¿sí? Con usuarios de Active Directory. Así que es tan simple como especificar el nombre, el puerto, el usuario administrador y la contraseña del Active Directory. De esta forma ya puedo validar mis usuarios dentro de la red inalámbrica, en este caso se llama AD, ¿vale? Así que es tan simple como eso, ya puedo directamente validarlo sobre el Active Directory. Así que no, si lo comparamos, es muy parecido a crear un usuario de radios, ¿sí? Porque lo único que necesitamos especificar va a ser la dirección IP, las credenciales del administrador y nada más. Solo con eso ya lo podemos validar. Si voy nuevamente a mi AP, vamos a hacer un clic en diagnósticos, nuevamente. Vamos a ver en clientes en vivo. Y aquí está validado ¿sí? El usuario de Active Directory. ¿sí? Como se ve, está en el SSID que dice AD. O sea, también estoy validándome o ingresando a la red con un usuario de Active Directory. Así que esta es otra de las formas seguras que tenemos para validarlo. ¿sí? Hemos visto Radius, hemos visto la opción de Cloud Radius, y ahora tenemos la opción de Active Directory. También en el medio hemos visto LDAP y Google LDAP, que también es muy simple crearlo, se requiere la descarga de un certificado.
en el caso de Google LDAP, y en el caso del servidor LDAP también local es muy similar a lo que es el Active Directory. Cuando se utiliza un servidor LDAP local, quizás si no tuviésemos un Active Directory en la red, o utilizamos otro sistema operativo, por alguna razón no quisiésemos utilizar Active Directory. Así que podríamos instalar un servidor LDAP local y validarlo de la misma forma. Así que esta es el otro método que tenemos de autenticación. ¿Vale? Y finalmente vamos a ver otro de los métodos, ¿sí? Que va a ser el último que vamos a ver, que va a ser el de la autenticación a través de Azure AD y Office 365. ¿Sí? Estoy uniendo, como comentaba, Azure AD y Office 365 porque terminan siendo las mismas cuentas. ¿Vale? Azure AD y AD local no son lo mismo. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Si tuviésemos instalado un Active Directory de forma local, ¿sí? No son los mismos usuarios que los usuarios que tengamos en el directorio activo de Azure. ¿Sí? Uno es un repositorio para usuarios en la nube y otro es un repositorio quizás para usuarios locales. Si no contamos con una AD local, o sea, con una implementación de Active Directory local, pero sí contamos con servicios como Office 365, es posible validar esas cuentas pertenecientes al servicio de Azure AD. ¿Vale? Esto puede ser un escenario donde quizás no hay un directorio activo de forma local, porque quizás utilizamos otro sistema operativo que no es Windows, puede ser Linux, puede ser Mac, y no tengamos una solución de Active Directory local, ¿sí? Porque no unimos máquinas a dominios y no es nuestra política, ¿vale? Pero sí contamos con cuentas o con un servicio Office 365, ¿sí? Porque necesitamos utilizar el Office, el Excel, el Word y tenemos un plan pago de Office 365. Entonces, es posible validar directamente, ¿sí? Sobre esas cuentas de Office 365 sobre la AP sin la necesidad de instalar una AD local, ¿vale? Un Active Directory local. ¿Qué sucede si contamos con un Active Directory local y también tenemos cuentas de Office 365? Bueno, ahí podríamos utilizar un conector, ¿sí? Esto lo podéis chequear directamente de Microsoft, pero tenemos la posibilidad dentro del Active Directory local de utilizar un conector para sincronizar las cuentas de la AD local contra las cuentas de Azure Active Directory. Así que esto es más que nada del lado del Microsoft, por si alguien lo necesita. Y Nginx soporta la autenticación por un LDAP seguro para cuentas de Azure AD, o sea, Azure AD o Office 365. En el caso de que no contemos con un servidor de Active Directory local, pero sí Office 365, lo que vamos a hacer es validar los usuarios de Office 365 directamente en el AP. ¿Vale? Aquí hay un pequeño gráfico, ¿sí? Donde tenemos un directorio activo de forma local y un directorio activo en Azure, ¿sí? Que son usuarios en la nube. Tenemos el tenant y lo que se hace es sincronizar siempre lo que son los usuarios locales con los de la nube. ¿Vale? Eso es lo que hace el conector, ¿sí? Que hace una sincronización de un password, ¿sí? En modo hash. ¿Sí? Eso es lo que termina siendo el conector y un poco lo que termina siendo la implementación que veremos directamente en Azure. En este ejemplo no vamos a estar hablando del conector de la AD local contra Azure, sino directamente loguearnos de forma pura, ¿sí? Con cuentas de Office 365. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de autenticación? Contar primero con una instancia de Domain Services Managed Domain. ¿Sí? Esto es un servicio que tenemos en Azure que vamos a tener que instalarlo. ¿Vale? Dentro de nuestro tenant en Azure vamos a necesitar instalar este servicio. No utilizar por defecto el dominio onmicrosoft.com. ¿Sí? Si creamos un nuevo tenant o tenemos una cuenta en Azure y no lo asociamos a un dominio de la empresa, por defecto Microsoft ofrece este dominio que es onmicrosoft.com. Si ese es el caso, hay que asignar un nuevo dominio para que trabaje con otro dominio que no sea onmicrosoft.com. ¿Vale? Así que eso es uno de los requisitos que tenemos. ¿Sí? Primero, instalar el servicio de Domain Services y el segundo, asignar ese tenant a un dominio nuestro. ¿Vale? Habilitar el servicio LDAP seguro es el tercer paso y verificar reglas de firewall para permitir el puerto 636. Por defecto, el LDAP seguro funciona con el puerto 636, así que esto también, en caso de tener algún firewall, es necesario, ¿sí? Que esté habilitado este puerto para permitir.
Dentro de la creación, esto es puramente desde el entorno de Azure, vamos a necesitar añadir este servicio, ¿sí? Que es el Azure AD Domain Services. Así que vamos a tener que instalarlo. El deployment de este servicio tarda alrededor de 40 o una hora, ¿sí? Así que si alguien ya tiene cuenta de Azure y lo implementa, tarda bastante, ¿sí? en implementarse, pero finalmente vamos a tener el servicio de Domain Services. Este servicio tiene un coste, ¿sí? Aquí resumí un poco una tabla que nos ofrece Microsoft sobre los costes, ¿sí? Esto lo vamos a ver dentro de SKU, ¿sí? Y dependiendo del tipo de SKU, bueno, va a ser un coste u otro. Esto es importante cuando hagamos el deployment, ¿sí? Porque aquí vamos a tener que seleccionar el SKU, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una tabla calculada por mes, ¿sí? Más o menos los costes que tiene por mes este servicio. Está basado en todo lo que son los consultas, ¿sí? A los objetos que tenga sobre la Active Directory. Y bueno, dependiendo de vuestras necesidades, pueden utilizar un SKU u otro. ¿Vale? Contar con un dominio gestionado nos va a permitir sincronizar las cuentas de Office 365 o Azure. O sea, por eso el servicio de Domain Services es un requisito. Sin eso no podemos, ¿sí? validar nuestras cuentas de Office 365. El servicio gestionado es similar a tener un directorio activo de forma local, pero en la nube, sin la preocupación de backups o actualizaciones. Microsoft se va a encargar. Básicamente, el dominio de Domain Services es un Active Directory, ¿sí? Donde Microsoft se encarga de todo. ¿sí? Se va a encargar de los backups, de las actualizaciones, de la seguridad, va a tener réplicas en zonas redundantes, así que va a ser como una AD, pero en la nube. ¿sí? Es ideal para quienes no cuenten con implementaciones locales y solo se necesite autenticar por cuentas de Office 365. Así que en nuestro caso, que la idea es autenticarnos con cuentas de Office 365, va a ser una solución ideal. ¿sí? Recordar que para quienes ya tengáis un Active Directory de forma local, no es necesario tener esto porque se puede utilizar un conector. Esto va a ser bastante útil para quienes no tengan un Active Directory local. ¿vale? Así que esto es uno de los primeros pasos, tener el Azure Domain Services instalado en nuestra cuenta de Azure. ¿Cuál es el paso? Es directamente dentro del Marketplace, buscar el servicio, ¿sí? que es Domain Services. Aquí hay una pequeña pantalla de cómo se encuentra dentro del Marketplace y directamente implementarlo. ¿sí? Esto, como comentaba, tarda alrededor de 40 a una hora. Se puede implementar. El segundo paso va a ser activar el LDAP seguro. ¿sí? Y esto lo vamos a ver, después lo vamos a chequear en la sección de propiedades, donde vamos a tener una dirección IP, pero aquí se ve debajo de propiedades donde dice Secure LDAP. Esto hay que habilitarlo, ¿sí? Porque lo que va a hacer la validación, este tipo de validación va a ser autenticar directamente sobre la dirección IP del LDAP seguro, ¿sí? Que es esta, en este caso, la que nos va a ofrecer Azure. Previo a habilitar el LDAP seguro, cuando intentemos habilitar el LDAP seguro dentro de Azure, nos va a solicitar un certificado. ¿vale? Certificado hay que crearlo. ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cómo se crea en PowerShell directamente el certificado sobre un dominio. ¿sí? Recordar que no puede estar sobre el dominio por defecto, que son microsoft.com, sino que tiene que estar el dominio de nuestra empresa. ¿sí? Así que vamos a tener que asociarlo a nuestro propio dominio, ¿sí? y crear el certificado para ese dominio. ¿sí? Así que también lo podemos hacer local y directamente aquí también hay un enlace como por si alguien desea ver cómo se crea, pero es bastante simple. Con estos pasos ya se puede crear el certificado en un sistema con Windows o con PowerShell. Finalmente tenemos la configuración del lado de Ingenious. ¿sí? Vamos a seleccionar Azure AD ¿sí? como autenticación Enterprise. En Host vamos a escribir la dirección IP de nuestro LDAP seguro, que es la dirección IP que vamos a ver en propiedades. El puerto por defecto es 636 y finalmente el usuario y la contraseña. Que va a ser el usuario y la contraseña ¿sí? dentro del tenant de Azure, que va a tener que ser el usuario administrador dentro del tenant o que esté dentro de un grupo de seguridad. Así que esos son los únicos pasos que necesitamos. Pero previo a eso necesitamos crear el servicio de administrado, habilitar el LDAP seguro, etc. Cuando tengamos esos pasos ya
directamente se va a poder validar a través de Azure y todos los usuarios se van a poder loguear a nuestra red inalámbrica con sus cuentas de Office 365. Recordar que las cuentas de Office 365 finalmente son cuentas de Azure AD, ¿sí? En el momento que creamos un nuevo usuario en Office 365, se va a crear un usuario dentro de Azure Active Directory. Así que por eso siempre digo que es lo mismo, porque las cuentas de Office 365 finalmente son usuarios de Azure Active Directory. Vamos a ver esta demo, lo vamos a ver directamente desde una cuenta, por ejemplo, de Azure, ¿vale? Aquí tengo una cuenta de Azure, una cuenta personal que tengo de Azure, donde ya está creado, perdón, el servicio de Azure AD Domain Services. Esto es lo que necesitamos tener instalado, ¿sí? En la cuenta de Azure. Vale. ¿Cómo hacemos esta instalación si no está instalado? Podemos ir a esta opción y en Marketplace, ¿sí? Aquí buscamos el Marketplace y aquí escribimos Domain Services, por ejemplo. Domain Services va a buscar y es la primera opción, Azure AD Domain Services. Si yo aquí hago en crear, me va a arrojar un error porque ya está creado, pero esta es la opción para crearlo. Aquí me dice que ya está creado este dominio en el directorio, así que lo cual es cierto, no lo puedo crear porque ya lo tengo creado, ¿vale? Porque lo tengo creado por lo que comenté anteriormente, tarda entre 40 y 1 hora en que se termine el deploy, así que dentro de un webinar no podemos esperar tanto para que se haga este deploy. En Resource Groups, ¿sí? Que son grupos de recursos donde se agrupan, yo creo un nuevo grupo de recursos que se llama Ingenious y creé todos los dominios, ¿sí? Del Active Directory administrado, ¿sí? Todos los demás servicios que se añaden se crean de forma automática en el momento que desplegamos este servicio, que es el que me importa ahora, que es el Azure AD Domain Services. Y está relacionado, ¿sí? A un nombre de dominio, que es ingeniusaz.ddns.net. Que siempre hay que asociarlo con nuestro dominio propio, ¿sí? El dominio local. No podemos dejarlo con él por defecto porque no se va a poder validar. Voy a hacer un clic sobre este servicio y el segundo paso era activar esta opción que dice Secure LDAP. Yo tengo activa estas opciones, pero por defecto viene así. Esto por defecto cuando quisiésemos activarlo va a venir en deshabilitado. Así que lo que hay que hacer es activar el Secure LDAP y también activar donde dice Allow Secure LDAP Access over the Internet, ¿sí? O sea que se puede acceder desde Internet el LDAP. Así que estas dos opciones hay que habilitarlas. Y finalmente aquí yo, porque ya tengo el certificado cargado, pero en caso de no tenerlo vamos a ver esta opción, ¿sí? Esta opción es la que veríamos por defecto. ¿Dónde nos va a pedir un certificado? El certificado es el que necesitamos crear previamente con el nombre de dominio para cargarlo dentro de esta sección. Cuando tengamos el certificado ya cargado, habilitando estas opciones y también asignando la contraseña, esta contraseña se crea cuando exportamos el certificado. Vamos a subir el certificado, especificar la contraseña y finalmente se va a activar, ¿sí? Cuando se active esta opción, ya vamos a tener disponible la dirección IP, ¿vale? ¿Cómo lo chequeamos? En propiedades, que voy a poner a aceptar, y dentro de propiedades vamos a ver esta opción, Secure LDAP External IP Address. Y esta es la dirección IP que hay que completar en host, ¿sí? Dentro de nuestra cuenta de Ingenious Cloud, ¿vale? Así que esta es la dirección IP que va a servir para que se validen todos los usuarios de Office 365 de Azure AD. ¿Qué usuarios se van a poder validar? Los que tengamos en el directorio activo. Para eso vamos a ir a Active Directory, que es el Azure Active Directory, y voy a hacer un clic en usuarios. Y dentro de users solamente tengo un usuario, ¿vale? Aquí, si alguien ya cuenta con cuentas de Office 365, si hace un clic en users va a ver todos los usuarios de Office 365. Así que todos esos usuarios se van a poder validar, ¿vale? Así que esos son los pasos directamente sobre Azure. Finalmente el SSID, se me expiró la sesión, vamos a loguearnos nuevamente. Vamos a crear un nuevo SSID que sea Azure. ¿Vale? En Azure vamos a quitar esto y vamos a seleccionar Enterprise y desde aquí la última opción va a ser Azure AD.
¿Cuál va a ser el host? La dirección IP, ¿sí? Que es la pública del servidor de LDAP seguro. El puerto por defecto es 636 y aquí debería ir la cuenta, ¿sí? Del tenant de Azure. En este caso, test.com y con una contraseña, ¿sí? Finalmente, cuando tengamos estas opciones, lo aplicamos y ya tenemos la validación a través de cuentas de Azure. Así que ya podríamos validar sobre cuentas de Office 365 o de Azure AD de una forma bastante simple, ¿sí? Y con esto hemos completado todas las opciones de validación del tipo de Enterprise. Hemos visto desde cuentas de Office 365, directamente desde un Active Directory de forma local, desde servidores de Radius local, y también hemos comentado algunas opciones sobre las opciones de Google LDAP y un servidor de LDAP también local. Algo a tener en cuenta sobre la validación de Azure es que si ya contamos con usuarios que estén o que tengan activas cuentas de Office 365 y hacemos toda esta implementación a través del Active Directory gestionado por Microsoft, lo que hay que hacer es solicitarle a los usuarios que reseten las contraseñas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que sincronizar el hash dentro del Active Directory gestionado de forma local con las cuentas que tengamos en Active Directory de Azure. Así que, como requisito, si hacemos toda esta implementación y vemos que no funciona, recordar de solicitar a los usuarios que hagan un cambio de contraseña sobre las cuentas de Azure, ¿sí? En el caso de crear nuevos usuarios no va a haber ningún problema, porque cuando se crea ya se valida ese hash. Y toda la sincronización entre las cuentas de Azure AD y la sincronización con el Active Directory gestionado se va a hacer de forma automática, ¿sí? Esos son otros los requisitos que no hay que preocuparse porque siempre que queremos nuevos usuarios en Active Directory o en Office 365, se van a sincronizar con el servicio gestionado, ¿sí? Esto que digo, que este pequeño tip de resetear las contraseñas es cuando ya tenemos usuarios creados, ¿sí? Así que como requisito, si lo implementamos después de tener esas cuentas, solicitar a los usuarios que cambien la contraseña para que se pueda crear un nuevo hash y se pueda sincronizar de forma correcta, ¿vale? Vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Y esa es la opción la última opción que vimos directamente de lo que es Azure AD. Vamos a dejar esta opción para quienes tengáis preguntas y también voy a dejar estos links que son bastante interesantes, que son directamente los enlaces para LinkedIn de Ingenious Iberia, la opción de Academy para quienes queráis obtener la certificación oficial de las 3 certificaciones que existen, es gratuito, ¿sí? Podéis obtener una certificación de parte de Ingenious, un certificado oficial, y también la web de GoToStage, que es donde se pueden ver los próximos webinars y también los webinars pasados, ¿vale? Así que estas